la clase. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de tuberculosis digestiva, estamos hablando de aquella de tipo extrapulmonar, ¿no? Sabemos nosotros que el mayor porcentaje, la incidencia mayor es de la de tipo pulmonar, hasta un 92%, y el resto es de tipo extrapulmonar. Tenemos pues las tuberculosis pleurales, ganglionares, osteoarticulares, laurogenitales, y en las digestivas como primaria y secundaria, y no nos olvidemos de la meningoencefálica. Si nosotros vemos en un trabajo que hicieron en el OAISA, es entre los pacientes que fueron hospitalizados con diagnóstico de tuberculosis, el mayor porcentaje fueron por tuberculosis pulmonar, siguiendo la tuberculosis pleural, tuberculosis miliar, y la gastrointestinal ocupó un lugar también importante con un 10.68% del volumen de 1.911 pacientes, ¿no? Y luego, pues, como vemos acá, la del sistema nervioso, ganglionar, etc. De estos 1.911 casos hospitalizados con diagnóstico de tuberculosis, las pulmonares hicieron un 46.15%, y miren, en este trabajo encontraron que el 53.85% eran las extrapulmonares. Todo lo que habíamos mencionado anteriormente está las pleurales, del sistema nervioso, ganglionar, genitourinaria, ¿no? Glándulas suprarrenales, de piel también, de laringe. Bien. Si nosotros vamos a hablar sobre tuberculosis digestiva, tenemos que pensar cómo es que nos vamos a contagiar, cuál va a ser las vías de transmisión. Por vía oral va a ser por la ingesta de productos no pasteurizados, por ejemplo, la costumbre que hay en algunos sitios de la sierra en el cual no se encuentra vacas, ¿no?, enfermas con y se toma la leche directamente sin haberla hervido, directamente del animal. No está pasteurizada y por lo tanto tiene mayor riesgo, o también por la ingesta de secreciones pulmonares sobre un foco primario pulmonar o de tuberculosis en faringe. Esas secreciones yo las voy a ingerir y va a ser causa de una tuberculosis digestiva. Por vía hematógena va a ser secundaria a instalaciones de tuberculosis pulmonares u orofaringia o la tuberculosis miliar, y por extensión por vecindad son las más raras, es por da para una tuberculosis peritoneal, genital, ¿no?, una transmural o una ruptura de víscera. En las tuberculosis digestivas secundarias tenemos que ver que muchos de ellos tienen un foco primario pulmonar y hay una interrelación de severidad cuando es del tipo pulmonar con el daño que produce en el tubo digestivo, y vemos que cuando hay una lesión pulmonar leve, un compromiso intestinal puede encontrarse un 5 a 8%, cuando es moderada aumenta el porcentaje, y cuando la lesión pulmonar es severa podemos encontrar un compromiso intestinal de un 70 a un 80%. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis digestiva, podemos encontrar tuberculosis en el esófago, en el estómago, en el hígado, a nivel peritoneal, o las adenitis mesentéricas. ¿Y qué son los sitios de predisposición? ¿Qué sitios son los más predispuestos para esta tuberculosis gastrointestinal? Es en aquellas zonas de éctasis fisiológicas incrementadas,
en aquellas zonas ricas en tejido linfoide, en aquellas zonas donde haya un mayor aumento de la absorción, de mayor digestión y en los cuales todos estos factores permitan un mayor tiempo de contacto del bacilo con la mucosa. En frecuencia, de acuerdo a la localización a través del tracto digestivo, podemos nosotros ver que en el esófago hay una incidencia, ¿no?, de 0,14%, no es mucho. En el estómago de igual forma, en el duodeno es un más, en el yeyuno se eleva hasta un 24,3%, en el ilion un 71,97% y en la región iliocecal un 66%. Entonces, en la zona iliocecal es donde vamos a encontrar el mayor porcentaje de incidencia de la tuberculosis digestiva. Y también en sigmoides y en rectos, siendo menor en esófago y en estómago. Ahora, macroscópicamente, ¿qué es lo que puedo encontrar yo? Puedo encontrar lesiones ulceradas, hipertróficas, donde hay una gran proliferación fibroblástica, o combinación de ambas, unas úlceras hipertróficas. Microscópicamente nos va a dar las características del granuloma, el calcium y las endarteritis tuberculosas. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico de una tuberculosis gastrointestinal? En primer lugar, va a depender del sitio donde va a estar localizada esta tuberculosis, pero en términos generales, muchos de ellos son inaparentes o tienen un cuadro clínico mínimo, y en los casos ya de mayor compromiso, pues vamos a tener, dependiendo de la localización, de repente dolor abdominal, la ascitis, como vamos a ver más adelante. En el cuadro clínico, los síntomas predominantes, como les mencionaba, ocupa un porcentaje importante el dolor abdominal. Este dolor abdominal, que generalmente es difuso, es moderado, ¿no? Las diarreas también ocupan un síntoma importante, por eso entre nuestros diagnósticos diferenciales de diarrea crónica tenemos la tuberculosis intestinal, periodos también de estreñimiento, pero también puede estar acompañado de meteorismo, distensión abdominal, la baja de peso, que es común en todas las tuberculosis, astenia, anorexia, esas febrículas, signos de malabsorción si están en el intestino. Consecuentemente, nuestro paciente pues va a tener debilidad, puede estar asociada también ese dolor abdominal, diarreas con náuseas y vómitos, o en casos que hayan úlceras, ya se puede evidenciar melena o hematemesis, dependiendo siempre de la zona de la localización de esta tuberculosis, o acompañarse de enterorragia o rectorragia si es la tuberculosis a nivel de recto. Cuando yo evalúo a mi paciente en el cuadro clínico, voy a encontrar, por todo lo que hemos mencionado anteriormente, signos de desnutrición. Va a ser un paciente adelgazado, va a ser un paciente que al examen físico podemos encontrar cierta resistencia abdominal, podemos encontrar la hipersonorabilidad difusa o localizada, si es que podemos encontrar hasta masas, ¿no?, abdominales, que no es lo frecuente, salvo que se haya formado en una tuberculosis intestinal, se haya complicado con un plastrón, una perforación, etcétera. La ascitis, la hepatomegalia, esplenomegalia, pero también podemos encontrar fístulas o abscesos rectales.
¿Y cuáles son las complicaciones que vamos a encontrar en esas tuberculosis gastrointestinales? Si hay lesiones ulceradas, podemos encontrar pues hemorragias. Si hay daño en la mucosa intestinal, problemas de mala absorción. Si hay zonas de estenosis, podemos encontrar obstrucciones intestinales, ¿no? Perforación, como complicaciones de tuberculosis gastrointestinales avanzadas. Cuando nos referimos a la tuberculosis digestiva peritoneal, vamos a encontrar lo que se llama una peritonitis exudativa en un 97% o una fibroadhesiva en un 3%. ¿Y cuáles van a ser los síntomas y los signos que vamos a tener en estos pacientes? Igualmente, y hemos mencionado nosotros acá, va a ser más evidente la distensión abdominal en un 82%, el dolor abdominal con la baja de peso, la asociación de diarreas, la fiebre y lógicamente vamos a encontrar la ascitis que va a ser evidente en el examen físico o por vía ecográfica y la anemia con hipersonorabilidad y matidez por la ascitis y podemos encontrar también plastrones o tumoraciones al examen físico. Lo más común es el dolor abdominal, la alza térmica y la ascitis, ¿no? Asociado con la distensión abdominal. Los tipos de ascitis que podemos encontrar en la tuberculosis peritoneal son las de tipo citrina, hemorrágica, la purulenta o la quilosa, siendo la más frecuente las características de tipo citrina. Cuando hablamos de tuberculosis hepáticas, esta puede ser inaparente, subclínicas, no dar mucha sintomatología y vamos a encontrar signos de aumento de tamaño del hígado, ictericia, nuestra sacarina puede estar elevada, también igualmente las transaminasas y las bilirrubinas van a estar en aumento. Cuando nosotros sospechamos de una tuberculosis digestiva, tenemos que tener exámenes de laboratorio que nos ayuden con nuestro diagnóstico. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Una radiografía de pulmones. Recuerden ustedes que el mayor porcentaje es de tipo secundaria, por lo tanto, una placa de tórax me va a servir para poder determinar si tengo algún foco primario. En radiografía del tracto digestivo puede ser una radiografía de abdomen simple para como un basal para si es que para hacer diagnósticos diferenciales, o puede ser un tránsito intestinal para ver cómo está la mucosa en el intestino delgado, o una radiografía de colon a doble contraste para hacer diagnósticos diferenciales con otras lesiones como un cáncer de colon, etc. Lo más importante en estas tuberculosis digestivas también son los estudios endoscópicos. Si yo sospecho de lesiones en esófago, de tuberculosis en esófago, en estómago, tengo que hacer una endoscopía digestiva alta y me va a ser de utilidad la toma de biopsias para poder determinar las características de esa úlcera, si es de tipo péptica o es que es una tuberculosis. El perfil hepático ya hemos comentado que no solamente me va a hacer en los casos de que sospechen una tuberculosis hepática, sino también porque aún sea una tuberculosis digestiva en otras partes, yo necesito un perfil hepático basal porque con el tratamiento que va a recibir tengo que monitorear cómo va la función hepática en estos pacientes. Una ecografía abdominal me va a ser de gran ayuda
igualmente para hacer diagnósticos diferenciales, para ver si hay ascitis, para ver si es que es una ascitis que difícil acceso para una paracentesis por vía ecográfica, me voy a guiar para tomar mejor mis muestras. Cuando yo hago mi paracentesis, tengo que enviar ese líquido ascítico para un estudio completo, pidiendo en ese líquido ascítico el citobioquímico, hacer un cultivo y también mis pruebas de adenosindeaminasa, el famoso ADA. La laparoscopía con biopsia se hace muchos años, cuando era residente RU, se hacían más estos diagnósticos, estas evaluaciones laparoscópicas para el diagnóstico, pero realmente se veía mayor complicación porque había riesgo de perforación, etcétera. Por lo tanto, esto ya queda ahora solamente para las dudas diagnósticas, ¿no? Los cultivos de líquidos y secreciones para BK definitivamente está muy indicado, cultivo de tejidos también, el ADA que hemos mencionado, las coloraciones buscando el BK. ¿Y a qué se refiere con prueba terapéutica? Muchas veces, a pesar de todos los estudios que hagamos en nuestro paciente, estas tuberculosis a veces son difíciles de diagnosticar, y para iniciar el tratamiento específico gratuito que da el ministerio, lo que se necesita es el hallazgo del bacilo, que a veces es difícil. En todo caso, si yo tengo la sintomatología, tengo el contacto, tengo la fuerte sospecha que lo que está teniendo mi paciente es una tuberculosis digestiva, puedo solicitar lo que se llama una prueba terapéutica. Inicio mi tratamiento específico y a la semana mi paciente ya debe estar respondiendo adecuadamente. Si veo que clínicamente no mejora, se deteriora, entonces debe ser otra patología y suspendo mi prueba terapéutica. La laparotomía exploratoria queda para aquellos casos en los cuales el paciente, como les digo, haya dudas diagnósticas. El PPD, tan sencillo y también de gran utilidad, la tomografía igualmente para diagnósticos diferenciales, y la prueba de PCR también nos va a ser de ayuda. En una tuberculosis gástrica yo voy a encontrar lesiones ulceradas que aparentemente podrían sospecharse, ¿no? Hay una úlcera activa, material fibrinoso, blanquecino. Acá es un paciente que tiene tuberculosis gástrica, pero también tiene VIH, en el cual se encuentran múltiples úlceras, ¿no? Que pueden llegar a ser hasta fístulas. ¿Cómo es que yo voy a determinar si es que es una tuberculosis gástrica o no? Porque voy a dar mi tratamiento con inhibidores de bomba de protones, y si es así, mis lesiones ulcerosas, si es de tipo péptico, pues va a mejorar. En el control que le voy a hacer, estas úlceras pues van a cicatrizar. A diferencia de una tuberculosis digestiva, en la cual no voy a poder, no va a mejorar, las úlceras van a seguir con iguales características, ¿no? Les mencionaba de la radiología, vamos a poder estrechez a nivel de ilion terminal, una pérdida del patrón, estrechamientos, ¿no? Dilataciones en el ilion terminal, un mayor compromiso, marcadas estrecheces intestinales, y eso conlleva a que mi paciente pueda tener una de las complicaciones que hemos mencionado, como una obstrucción intestinal. Igualmente acá, ¿no? Radiografías de doble contraste,
Acá ya un gran compromiso en el intestino grueso, pérdida de austras, estrecheces y después de las estrecheces grandes dilataciones, que podría ser, si yo veo esa imagen, podría pensar también que podría ser un cáncer, porque semeja el signo de la manzana mordida. Pero de gran ayuda me va a ser la colonoscopía. En la colonoscopía yo voy a poder determinar exactamente cómo son las lesiones que yo en la mucosa. Como hemos mencionado nosotros, en la zona iliocecal es donde está el mayor porcentaje de tuberculosis intestinal. Por lo tanto, yo debo de hacer una colonoscopía en un paciente muy bien preparado, pero no solamente llegar hasta ciego, sino ingresar hasta ilio, porque allí es donde voy a encontrar estas lesiones, ¿no? Ulceradas, edematosas, úlceras circunferenciales, que yo con estas imágenes, sin una toma de biopsia, podría pensar que es una enfermedad inflamatoria intestinal, un Crohn, una colitis ulcerativa, que también están entre los diagnósticos diferenciales. Entonces, la toma de biopsia me va a ser de ayuda. En una laparoscopía diagnóstica vamos a encontrar el compromiso peritoneal, los gránulos de mijo, que son los característicos. Vamos a encontrar zonas de estenosis, de intestino delgado, con ganglios mesentéricos grandes. Como les mencionaba, en la mucosa podemos encontrar mediante un estudio endoscópico lesiones ulceradas que podrían aparentar algo péptico o lesiones cancerígenas, y hay que hacer la biopsia para los diagnósticos diferenciales. Vemos acá úlceras de tamaño grande, deforman ya la luz. Eso hace que se forme como estenosis que hemos visto en las radiografías de colon anteriores. Acá igualmente en esta colonoscopía vemos nosotros una gran úlcera profunda, circunferencial, de bordes elevados, edematosos, con formación de nódulos que lo rodean. Si yo veo solamente esta imagen, podría pensar igual enfermedades inflamatorias intestinales, un cáncer. Las biopsias son las que nos va a aclarar. Acá también, ¿no? Pequeñas úlceras circunferenciales, y acá hay hasta con una zona de estrechez. Las úlceras van cicatrizando, van retrayendo, van produciendo cuadros de obstrucción. Si nosotros lo vemos muy detenidamente, acá también podemos encontrar pequeñas lesiones como erosiones pequeñas. Acá en el colon ascendente, ¿no? Encontramos áreas de mucosa blanquecina, ausencia de patrón vascular normal, que nos haría sospechar, acá hay una lesión ulcerada, que ha habido úlceras que han mejorado. Y para una mejor imagen es mejor colorear con sustancias como el índigo de carmín. Y acá, por ejemplo, para ver mejor las imágenes, y acá vemos una lesión, una erosión de tipo aftas, y las vellosidades que lo rodean no muestran cambios estructurales. En una tomografía abdominal también me va de ayuda, vemos gran cantidad de líquido, una tuberculosis tabicada, y la adhesión patognomónica en la tuberculosis peritoneal me va a dar la siembra de la serosa con tubérculos miliares finos de color gris blanco.
no se ve muy bien la imagen. Histológicamente voy a encontrar los nódulos, ¿no?, tuberculosos, el granuloma gaseoso, y está compuesto pues por restos necróticos, infiltrado por osteocitos epitelioides, rodeado de linfocitos en la periferia y células gigantes de Langhans. Ya hablábamos nosotros de los diagnósticos diferenciales. Entre los diagnósticos diferenciales venimos nosotros mencionando las enfermedades inflamatorias intestinales con la enfermedad de Crohn. También hay las amebiasis, la balantidiasis, la estrongiloidiasis. Cuando es muy severo, pueden producir también lesiones ulceradas que nos puedan confundir y pensar que es alguna enfermedad inflamatoria y ser por parásitos. Entre el cáncer, el linfoma, también tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales, Yersinia enterocolítica, la actinomicosis, blastomicosis, cistoplasmosis, pero lógicamente en estos diagnósticos diferenciales, acá los antecedentes familiares, los antecedentes de contacto, el exámenes auxiliares nos van a ayudar para aclarar nuestro diagnóstico. Y el tratamiento, cuando nosotros hablamos de tratamiento, es el esquema para la tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, son similares. Estos pacientes con y sin HIV de 6 a 7 meses, si es que hay asociación con cuadros de meningitis, se prolonga hasta un año. Y recuerden también que el tratamiento con corticoides se puede asociar si es que hay asociación con cuadros de meningitis, pericarditis, tuberculosis miliar con hipoxemia refractaria. Pero en general el tratamiento específico va a ser el mismo que para una tuberculosis pulmonar, ¿no? Como conclusiones de lo que es la tuberculosis digestiva, podemos tener en cuenta, primero, en la tuberculosis esofágica es rara porque el tránsito allí es más rápido, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo puedo sospechar de una tuberculosis esofágica si encuentro úlceras que no mejoran con tratamiento de inhibidores de bomba de protones, y la biopsia me va a dar el diagnóstico. En la tuberculosis digestiva, las úlceras también no se ve mucho por la acidez gástrica, y igualmente vamos a encontrar lesiones ulceradas que no mejoran con el uso de inhibidores de bomba de protones, y y la biopsia me va a ser de gran ayuda. En la tuberculosis intestinal, la zona ileocecal es el mayor porcentaje de que vamos a encontrar esta tuberculosis. Por lo tanto, me va a ayudar una colonoscopía con ileoscopía, ¿no?, que llegue hasta el ilion terminal, y de allí tomar mis muestras, tomar mi biopsia para hacer el diagnóstico. En la tuberculosis enteroperitoneal, aparte de que mi paciente tenga la sintomatología previa, se va a definir por la ascitis. Y allí, en ese caso, es un poco más rápido el diagnóstico, porque al hacer la paracentesis, mi ADA me va a salir por encima de 40, que me va a hacer el diagnóstico, ¿no? Y al finalizar el tratamiento va a ser igual para que una tuberculosis pulmonar. ¿Preguntas, por favor?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta referente a la tuberculosis? En la zona iliocecal, siendo el mayor porcentaje. A ver, vamos a ver. Vamos a responder vamos a responder uno por uno sus preguntas, ¿ya? Ahora comenzamos entonces. Vamos a ver uno por uno. Acá, un ratito, hay una que quería compartirles de acá. En la zona iliocecal hace un 64%, ¿no?, de la tuberculosis digestiva. A ver, acá nos preguntaba, vamos a ver con Ronald. Entonces, para Ronald es la zona iliocecal, ¿no? Es el mayor, frecuentemente hace un 64% aproximadamente. Ahora, Anthony dice, ¿en qué casos podría darse tuberculosis gástrica como causa primaria? Como mencionábamos, el hecho de que tome leche contaminada con que sea directo, por ejemplo, de un animal enfermo, ¿no? Pero como les mencionaba, en la tuberculosis esofágica y gástrica, por suerte, son un porcentaje muy, muy bajo, ¿no? Vean ustedes, del esófago hasta un 1%, en el estómago un 2%. Pero es la única forma que podría darse como causa primaria. Ahora, Jaycee dice, doctora, ¿y el coprocultivo de BK en qué caso lo pediría? Para BK no es tanto si yo puedo encontrar el BK en heces, pero es mucho más difícil. Por lo tanto, yo puedo pedir BK en heces seriado, no 2, no 3, ni 4, ¿no? En buscar un cultivo en heces es más difícil hallar estos BK, ¿no? Más bien, en vez de coprocultivo, lo que me ayudaría de repente también es más los BK en heces seriados. Pero sí se puede, puedes cultivar también, ¿no? Ahora Jorge dice, ¿en la tuberculosis hepática también se usa el tratamiento convencional? Sí, es tratamiento convencional. ¿Otras preguntas? ¿Otra pregunta? Ok. Acá, por ejemplo, en la tuberculosis esofágica, con un hígado afectado, aún es usuaria la isonacida, siempre, como les mencionaba al inicio, el perfil hepático nos va a marcar el uso, el tratamiento. Siempre se pide a todo paciente que vamos a iniciar tuberculosis un perfil hepático para ver cómo está sus transaminasas, cómo está la fosfatasa. Podríamos diferenciar la tuberculosis pulmonar de ya. A ver, para contestarte de tu compañero anterior. Entonces, hasta dependiendo de la idiosincrasia, hasta con el primer tratamiento, el inicio, nuestro paciente puede hacer
los famosos RAM, reacción adversa medicamentosa, y tener que suspender el tratamiento. Entonces, todo va a depender mucho del funcionamiento hepático, ¿no? De ese paciente, de su estado inmunitario, y si es que también no tiene asociación con el HIV. Por ejemplo, a los pacientes con HIV, muchos se les da tratamiento profiláctico con isoniazida, ¿no? Entonces, hay que ver. En la tuberculosis esofágica, uno de los síntomas es que pueda presentar dolor retroesternal, disfagia o dinofagia, que nos podría hacer pensar en una en un cáncer o en una esofagitis por una enfermedad de reflujo. Y la lesión ulcerada puede evidenciarse, como les digo, cuando no mejora con un tratamiento normal con inhibidores de bomba de protones. En la tuberculosis gástrica, los síntomas son más inespecíficos, generalmente sientan más las lesiones en la curvatura menor y en el píloro. Podemos encontrar también hipertrofia, múltiples tubérculos miliares, estenosis también a nivel de píloro. ¿Quién más preguntó? Decía, podríamos diferenciar la tuberculosis peritoneal de un cáncer ovárico avanzado. En un cáncer de ovario avanzado vamos a tener también muchos de estos pacientes. Si tenemos la tuberculosis peritoneal, va a haber ascitis. Y si hay un cáncer ovárico, puede haber una carcinomatosis. Entonces, ese líquido ascítico, yo voy a hacer una paracentesis, voy a enviar para hacer un PAP, para hacer un cultivo, un citobioquímico y para el ADA. Si mi ADA me sale positivo, en alguna literatura hablan de 35, otra 40, ¿no? Me habla de positividad para tuberculosis enteroperitoneal o peritoneal. Y lógicamente también mi PAP me va a informar si es una tuberculosis peritoneal, pues me va a salir negativo, ¿no? Entonces, la paracentesis en ese caso va a ser importante para enviar para PAP, para citobioquímico, para ADA, y eso me va a dar mi diagnóstico diferencial. Carolina. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Sí, Moisés, dime. Sí, la pregunta iba en el sentido de que en pacientes que tienen VIH, ya en la fase infecciosa, las complicaciones de la tuberculosis son muy frecuentes y generalmente son ganglionares. ¿Usted ha presenciado alguna vez una complicación digestiva en relación a un VIH avanzado? Tuberculosis con VIH avanzado. Sí, digestiva. Sí, realmente no es infrecuente, ¿no? No es infrecuente. Es más, la de tipo intestinal, tuberculosis intestinal con pacientes con HIV. Igual el tratamiento es con sus antirretrovirales para su problema de fondo y asociar con el tratamiento específico convencional. Pero perfecto. Sí, no es que Pero sea no es lo más frecuente, no es lo más frecuente, ¿no? Porque tengo entendido que más frecuente son las formas de en compromiso ganglionar, pulmonar. ganglionar, las meningitis y Claro. generalmente esos cuadros, pero las digestivas muy poco, no hacen mucha referencia de Así es. Cuando nosotros al inicio de clase, al inicio de la exposición, hablábamos de un porcentaje muy alto de la de tipo pulmonar y uno muy bajo de los extradigestivos. Hasta en el trabajo que presentamos, que hicieron en el Hospital Oaiza,
se ve esas características. Pero si nosotros vamos a las de tipo digestivo, una de las frecuentes son la tuberculosis peritoneal y la intestinal, más que las esofágicas, gástricas, hepáticas, etcétera. Claro. Y las tuberculosis, necesariamente tiene que haber un antecedente de tuberculosis pleural o un antecedente de tuberculosis pulmonar para que pueda en algún momento ponerse como un diagnóstico en un paciente que tiene síntomas digestivos. Al inicio, claro, al inicio también mencionábamos eso, ¿no? Que dependiendo de las formas de contagio, de contaminación, una de los más frecuentes es que tenga un foco pulmonar, pero también puede tener una tuberculosis digestiva sin tener un foco pulmonar. Contacto por ¿cómo se llama? De su pareja, contagio de ese tipo, etcétera. Siendo, digamos, más frecuente el que haya habido un foco pulmonar primario. Ahora, Ximena nos pregunta, dice, clínicamente, ¿cómo puedo diferenciar una tuberculosis intestinal con una enfermedad de Crohn? Cuando nosotros, en primer lugar, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, recordemos que también es una patología que si bien es cierto puede haber sido subdiagnosticada, pero no es frecuente. Entonces acá también tenemos que ver clínicamente va a haber también baja de peso, el paciente puede tener hiporexia, el paciente por lo mismo que tiene las lesiones ulceradas, puede haber anemia, puede haber dolor abdominal, puede tener diarrea. Clínicamente es un poco difícil, más que clínicamente yo lo que tendría que hacer acá es una buena anamnesis en el paciente, ver la raza, generalmente es más de gente blanca, y apoyarme, sí, de todas maneras, en mi estudio endoscópico, ¿no? Porque me va a permitir tomar muestras de las lesiones y vamos a poder encontrar allí si es que estamos frente a una enfermedad inflamatoria o a una tuberculosis intestinal. Clínicamente, más que por la clínica, podría ser por los antecedentes del paciente y sí, a veces es difícil. Muchos casos se han confundido no solamente con, se ha tratado como enfermedad de Crohn y ha sido solamente una tuberculosis intestinal o ha sido una infestación de estrongiloides y se lo trataba como una tuberculosis intestinal, ¿no? Entonces, ahí mi estudio histopatológico va a ser muy, muy importante. Y Gerardo dice, todas estas tuberculosis van a cursar con fiebre, sudoración nocturna. Entre los síntomas clínico, entre la clínica, entre los antecedentes que nos va a referir el paciente cuando venga a la consulta, va a ser generalmente el común, ¿no? Sensación de si no van a tener una fiebre pues alta, no es, generalmente son febrículas, sudoración nocturna, astenia, baja de peso, hiporexia, dolor abdominal, distensión, dependiendo del sitio donde vamos a encontrar esta tuberculosis. Y para terminar de redondear la idea de la región ileocecal, es mayor frecuente, un 64%, porque mencionábamos también al inicio de clase que es el mayor porcentaje de tuberculosis intestinal en las zonas donde hay éstasis, donde hay más tejido linfoide, hay un aumento de la tasa de absorción a ese nivel y por lo tanto hay un contacto más estrecho de los bacilos con la mucosa, ¿no? Por eso sería la causa
por el cual en la región ileocecal es más frecuente esta tuberculosis intestinal. Otra pregunta. Ok. Bien, si ya no hay más preguntas, vamos a despedirnos y conmigo ya es la última teoría. Jaycee dice, el tipo de diarrea que presenta también es inflamatoria. Recuerden ustedes que sí, que la diarrea que va a presentar puede ser, es una diarrea crónica, pero dependiendo si tiene o no lesiones ya tipo úlceras, va a presentar también deposiciones acompañados con un poco de mucosidad, con un poco de sangre, cuadros como de un síndrome de malabsorción, ¿no? En estas diarreas crónicas, sí, de tipo pues inflamatorio, ¿no? ¿Ya no hay otra pregunta? Ok, si hay alguna duda, ya les mencionaba a ustedes que me pueden contactar a mi correo para alguna duda, ¿ok? Muy bien, si no hay más preguntas, me estaré despidiendo, solicitándoles pues que ya la otra semana ya estamos terminando y ya se acerca su examen, ¿no? Que estudie. Saludos para todos y hasta una nueva oportunidad.